no la composición, ¿no? Les envié este texto que presenté en Buenos Aires en mayo del 14, El Sistema de la Libertad, que es una presentación de la estructura y la lógica. Sí, mira, se acaba de subir ahorita el de la filosofía y la esperanza o así, ¿no? Y el sistema lo pude bajar apenas hoy en la mañana por toda la situación que hay. Entonces, yo leí una parte de la esperanza. Lo que sí ya tenían era la enciclopedia, ¿no? Sí. Era la enciclopedia. Entonces, no sé, yo alcancé a leer la mitad más o menos del texto de lo de la esperanza. ¿Ustedes qué leyeron? La enciclopedia. La enciclopedia leyeron. Claro, hoy, digamos, en la enciclopedia habíamos hablado, entonces vamos a caracterizarla y yo propondría que sea la última sesión dedicada a la enciclopedia. A lo mejor podemos introducir, si pudieras al rato sacarle una foto y subirla. Lo introdujeron, pero ellos igual lo fotocopiaron, los editores lo incorporaron al libro. Es un esquema de mi maestro Labarrère, de quien por cierto me acaban de informar en este congreso de filosofía, el filósofo Kierkegaard. Creo que les envié un texto que me dio de su primera conferencia. Estamos esperando tener el segundo texto, que les enviaré cuando lo tenga, y el video que se grabó de esa segunda conferencia. Bueno, me informaba Kierkegaard que mi maestro Labarrère ya falleció, y yo pensaba que era un drama de cerebral, Alzheimer, o sea, muy triste. Era un hombre de una gran lucidez, de una gran cultura, de un dominio de esta obra. Y bueno, la naturaleza a veces nos cobra, pero si leyeron algo por ahí de la enciclopedia, y después de la muerte viene el espíritu. Entonces hoy Labarrère es espíritu, o sea, ahí están sus libros. Yo ambiciono a ver si después podemos hacerlo, Arturo. No hay videos, no han subido nada de Labarrère. Yo tengo grabaciones en cassette, a lo mejor los podemos convertir en audio. Sí. Hay que buscar apoyo técnico, Sí, en francés, pero hay que subirlos, o sea. Si es puro sonido, Sonido, sí. se sube como podcasts. Yo te los traigo luego. Sí. Ajá. En homenaje a este hombre que ya verán, tiene mucho que aportar. Y bueno, de Bourdieu, pues lo cito a cada momento, y yo le comentaba a Kierkegaard que no encontraba cómo referirme a Kierkegaard. Lo hago a lo largo de mi trabajo, pero en cuanto se vaya de viaje Kierkegaard, todavía viaja, me dice, ambicionamos a traerlo a México, acaba de ir a Japón, 90 años, hay que traerlo. Y a lo mejor mi amigo Alejandro, que vino hace unas cuantas semanas, les comenté, ya le mandó la foto, ya entregó al Centro de los Jesuitas mi libro, y ya le envió a Gwendolyn, a Jersey. Yo ambiciono que algún día podamos traerlos por la necesidad, la urgencia que tenemos de un pensamiento profundo, y al propio Kierkegaard le propuse, queremos volverlo a traer. Me dijo que, bueno, que habría que conversarlo, ¿no? Hablé con colegas profesores de la UASM de Derechos Humanos y les propuse, y al propio Kierkegaard, hagamos una selección de textos de Kierkegaard y otra de Bourdieu sobre derechos humanos, los metemos en un libro, etc. Y los de la UASM me dijeron que sí, que estaban dispuestos a esta aventura. Estamos surgidos de pensamiento sólido, profundo, para los debates y combates que vienen. Bueno, esto como simplemente preámbulo. Ahora, bueno, dando por supuesto que ustedes ya trabajaron un poco la enciclopedia y que tienen este texto, El Sistema de la Libertad, que presenté como ponencia allá en Buenos Aires, pues podemos darnos cierta permisibilidad para hablar de manera general, pero todavía un poco más puntual que en las ocasiones anteriores, acerca de la enciclopedia. Entonces, ¿por dónde comenzar a leer el libro? Por el índice. Y entonces, si tenemos ese índice, nos percatamos de una estructura. Lo vemos de manera muy rápida.
un prefacio al año 17 y al año 27, o sea, 2 prefacios, otro prólogo a la tercera edición del 30, y luego ya entra Ciencia de la Lógica for Begriff, el concepto o el preconcepto, el concepto previo, que tiene importancia la lectura, y luego la presentación y desarrollo sintético de la doctrina del ser, que veremos en la lógica, y luego la doctrina de la esencia, y luego la doctrina del concepto. Caracterizaremos esto enseguida. Pasa después a la filosofía de la naturaleza, una primera introducción, luego mecánica, física y física orgánica. Alguna vez en algún diplomado de filosofía de las ciencias que promovimos en otra institución, un físico pretendía juzgar a Hegel por su conocimiento de la física. Hegel no está haciendo física, está haciendo filosofía de la naturaleza, lo que es diferente. Entonces es obvio que en 200 años se ha avanzado enormemente en el conocimiento, comprensión, la elaboración teórica conceptual acerca de los procesos de la vida física, pero Hegel no está tratando eso. Lo que está mostrándonos, lo veremos enseguida que abramos los libros, cómo la naturaleza es un presupuesto del espíritu, de la cultura. La evolución de las especies es un presupuesto del devenir humano, para decirlo de manera más sencilla, y lo puedo dejar por un momento así. Y luego pasa justamente a la tercera parte de la filosofía del espíritu, y ahí vemos de manera muy general, primera sección, espíritu subjetivo, o sea, la subjetividad, el alma, el pensamiento, para decirlo de manera muy general. Luego, segunda sección, espíritu objetivo, cómo denominarle el espíritu cristalizado, objetivado, en la organización de la vida de los pueblos y en el estado de las instituciones. Esto es el espíritu objetivo. Y luego el espíritu absoluto, que según leeremos más adelante en la fenomenología del espíritu, le podríamos denominar, es la esfera de reconocimiento de la reconciliación, el espíritu absoluto. Es decir, el arte, la religión y la filosofía. O sea, en el clímax, la filosofía puede decir todo lo que está precedido en esta misma obra, pero el arte no puede decirnos qué es la filosofía ni la religión, pero la filosofía sí puede decirnos qué significa el arte, qué significa la religión y qué significa todo lo demás que acabamos de señalar de manera muy general. Podemos después ver más puntualmente, creo que viene al final, no, viene por ahí un índice más preciso, más puntual de esta primerísima presentación que acabo de señalar, y ahí, claro, nos podemos ocupar de manera más precisa de ver, uno, la gran organización estructural de esta presentación sintética de la lógica, el concepto previo primero, después la doctrina del ser, la doctrina de la esencia, la doctrina del concepto. Y vale la pena aquí que nos detengamos de manera un poco más puntual. Ser, existir para sí. En la lógica desarrolla de manera más puntual el ser, y apenas unos párrafos y de inmediato la nada. Y uno nos dirá, todo lo existente es un intermedio, una mediación entre el ser y la nada. Todo lo que existe es ser y está caminando a la nada, ¿no? Para decirlo, deviniendo a la nada, para decirlo de manera un poco más puntual. Y luego el para sí. ¿Qué significa eso? Abriremos enseguida la versión en francesa, porque no tenemos en español la versión con todas las ediciones que sí la francesa tiene, y la alemana. Nos dirá allí, y lo podríamos más o menos localizar de inmediato, porque anoche me puse a buscar esta localización. Se puede decir que el hombre se diferencia del animal y entonces de la naturaleza en general en que se sabe como yo, y por eso es entonces expresado al mismo tiempo
que las cosas de la naturaleza no llegan a ser un para sí libre, sino en tanto limitadas al ser ahí, no son jamás sino ser para otro. El ser para sí, en general, es la aprehensión como idealidad. O sea, dicho de manera sencilla, solamente el hombre puede decir yo soy yo. Solamente el hombre es un para sí. Todo lo demás en la naturaleza, el mundo físico, el mundo inorgánico y la naturaleza orgánica son un en sí. Solamente tiene autoconciencia el ser humano. La naturaleza no tiene autoconciencia, sino la conciencia de la naturaleza es la conciencia humana, que deviene de allá, que proviene de allá, de la naturaleza. Creo que leía en la ocasión anterior, solamente la naturaleza no es justamente una cosa firme y acabada para sí misma, que entonces podría subsistir también sin el espíritu, sino que ella, la naturaleza, llega solamente en el espíritu a su término, a su verdad, y de la misma manera, por su parte, el espíritu no es simplemente un más allá abstracto de la naturaleza, sino que él, el espíritu, no es verdadero y verificado como espíritu, sino en la medida en que contiene en sí a la naturaleza como superada. Entonces, nada que ver con esa versión de los materialistas pseudo-marxistas que no se tomaron la molestia de oír los libros en alemán, circulaban en las bibliotecas, evidentemente, y encontrarse, lo podíamos localizar en la propia versión en alemán, y creo que ustedes fotocopiaron en la ocasión anterior, ya no estoy muy seguro, esta hoja en la que tienen estos conceptos. Lo podemos hacer también en la versión alemana, tienen ustedes ya por ahí la versión alemana, y si no me confundo, la misma alemana como la impresa, la virtual, los lleva a las ediciones y encuentran esta formulación. Entonces, Hegel no pretende, como algunos rusos afirmaban, que la naturaleza es producto del espíritu. Absurdo. Sino el espíritu está construido a partir de la naturaleza. Pero vamos a encontrar frases complejas. Déjalo después, déjalo, ¿no? Okay. Al final lo podemos decir, ¿no? Que pueden dar lugar a confusión. Pero aquí tenemos las frases perfectamente comprensibles, donde afirma lo que acabamos de ver, y eso echa por tierra todas las tonterías que se habían hecho. Les refería que, bueno, muchos han hablado, y el propio joven Marx por ahí cometió algunos deslices. Recuerdo que Salazar Mayén bromeaba diciendo es que algunos pretenden que la realidad, que el espíritu es el demiurgo de lo real, o sea, que lo real y lo natural es producto del espíritu. Absurdo. Entonces dominaron durante muchas décadas estas visiones que impidieron comprender a Hegel y que impidieron tener una visión propiamente dialéctica de las aportaciones de Marx. Y claro, digamos, si es Marx o no, es relativamente indiferente. Una visión dialéctica de qué es la realidad humana y qué es la historia, lo cual a ustedes les atañe. Comentamos en algunas ocasiones anteriores, ustedes buscan en internet Atapuerca y van a encontrar ahí videos de los expertos arqueólogos que han trabajado esto hace varias décadas y que explican minuciosamente, ya han datado por procedimientos que ustedes conocen bien de vida, ya han datado los cráneos y restos óseos que encontraron ahí y vienen de 1.200.000. Y bueno, ya han datado los restos más antiguos que evidencian que el hombre comenzó a manipular el fuego, algo así como 700.000 precristo. Y ya han datado los neandertales, que son alrededor del 300.000 precristo. Y claro, ya las evidencias de los cromañones y de las pinturas rupestres que vienen por ahí del 30.000.
unos más, otros menos, como bien sabemos. En la fenomenología vamos a encontrar esta frase que habla, donde Hegel habla del largo y trabajoso camino, del devenir del espíritu. De eso está hablando. Y Hegel no sabía lo que hoy sabemos, esto que acabo de referir, pero tenía el conocimiento de su época, Humboldt, Linneo y demás. Darwin todavía falta para tener la obra que conocemos y todo lo demás. Entonces, el proceso de construcción de la cultura del espíritu ha requerido de centenares de miles de años. Y bueno, además, sin duda lo saben ustedes y comentamos, hoy por fortuna, arqueólogos están recogiendo materiales y llevándolos a videos y evidentemente a libros y a documentos de la antiquísima historia de la China y de la India y de Mesopotamia y de Egipto y de etcétera, etcétera. Entonces es largo y trabajoso el camino que ha transcurrido la humanidad. Y bien, dado que estamos en ese tema, yo creo que valdría la pena de una vez localizar también en las adiciones de la edición francesa algunos de estos pasajes en los cuales Hegel discurre. Son adiciones que están allí en la versión alemana, creo que nos referimos a esto en la ocasión anterior, página 720 de la edición francesa, que es la única en francés, traducción de Bourgeois. Este es el pasaje de ser natural al espíritu. En el ser vivo la naturaleza se ha acabado y ella ha concluido la paz con ella misma en su reviramiento, digámoslo, que hace pasar en un ser superior. El espíritu es así venido al día saliendo de la naturaleza. ¿Más claro? La objetividad enfocada por la naturaleza consiste en darse ella misma la muerte y de romper su cáscara, ¿no? Aquella de la inmediatez. Esta reconciliación del espíritu con la naturaleza es la efectividad y su verdadera liberación. Esta liberación con la naturaleza y con la necesidad de aquella es el concepto de la filosofía de la naturaleza. Las figuras de la naturaleza son solamente figuras del concepto. En la naturaleza, el concepto habla al concepto. Esas son las frases difíciles de comprender que justo en las frases finales de la filosofía del espíritu en la propia enciclopedia dan lugar a muchísima confusión. Que yo deduzco que Engels y los pretendidos marxistas críticos de Hegel leyeron eso y se quedaron ahí y no se molestaron a abrir el conjunto de la obra. Cuando dice, la idea se piensa a sí misma. Claro, el lenguaje coloquial de Dios es una verdadera mariconada, pero para entender esto hay que haberse leído toda la obra. Entonces se da el lujo de jugar con frases de este orden, desafiantes, pero en varios otros lugares dice, y damos por supuesto lo que yo vimos allá. Entonces eso demanda trabajo. Es obvio que no van ustedes a comprender a la primera lectura todo esto, que requiere tiempo. Yo recuerdo que era alguien que vendía libros en la facultad de ciencias políticas que me consiguió mi primera ciencia de la lógica, le decían el Yuca, porque venía del Yucatán, y decía, hay que comenzar por la enciclopedia. Y eso hice, me conseguí la enciclopedia, comencé a hojearla y a familiarizarme con conceptos y demás. Bueno, esta es la tarea que yo les propuse, espero que lo hayan hecho y claro, de largo plazo, ya después podemos eventualmente al menos fotocopiar las presentaciones que hace a cada tomo Bourgeois, para que las tengan en la biblioteca, o eventualmente más adelante también piratearlas y subirlos a internet. El Monsieur Bourgeois no creo que se moleste porque elogiemos su trabajo, y bueno, ya veremos qué hacer con esto. Podemos leer simplemente en español. Bourgeois hace una presentación al tercer tomo donde discurre sobre estos temas que son realmente muy, muy complejos. Dice las últimas dos líneas: la idea eterna
que está siendo en sí para sí eternamente actuada como espíritu absoluto, engendrada y gustada. Es el silogismo de la reflexión espiritual en la idea. La ciencia aparece como un conocer subjetivo cuyo fin es la libertad, y el conocer mismo es el camino para producírsela. Y podemos todavía ver algunos otros pasajes. Parágrafo 574. Ese concepto de la filosofía es la idea que se piensa, la verdad que se sabe, lo lógico con el significado de que ello es la universalidad verificada, etc. Lo podemos dejar por el momento. Pero esas frases suponen todo lo anterior. Entonces son frases desafiantes, manifiestamente. Pero bien, considerando el conjunto de la obra, tenemos ya elementos para discutir muchísimas cosas. Escuchábamos que algún profesor que ha leído a Hegel afirmaba en otra institución que la ética no podía estudiar la moral, ni la ética, ni la religión. Qué casualidad que Hegel habla en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de la moral, de la ética y de la religión. Y qué casualidad que escribió 3 tomos de filosofía de la religión, y que en la propia filosofía del derecho abre un apartado sobre la moralidad. Yo diría que un poco en ese viejo legado de los griegos y de Leibniz, la filosofía no le rehuye a nada, y la filosofía acepta todos los desafíos que se le pongan enfrente, y a la manera de Leibniz, como bien nuestro de Heráclito y del propio Agustín de Hipona, el pensamiento dialéctico está apostando que hay un logos en la realidad y que por lo tanto la filosofía tiene que dar cuenta de ese logos. Podemos poner ejemplos. Los días pasados, al que habló de todo esto de la rememoración del 68, planteaba a estudiantes de otra institución la cuestión: ¿es lógico el desenlace que tuvo el 68 con esa masacre? Pues podemos apostar que hay una lógica. No quiere decir que es perfectamente razonable lo que sucedió, quiere decir que hay una lógica. Y cuando encontramos en estos días que Sergio Aguayo está auxiliado con colegas norteamericanos que han publicado documentos de los intercambios epistolares de las embajadas, etc., y encuentra que el asesor principal de Díaz Ordaz era el jefe de la CIA en México, que traía una paranoia anticomunista, y que el propio Díaz Ordaz traía esa paranoia, y que la masacre la hizo con esa paranoia. Entonces sí hay una lógica. La muerte es una lógica. La muerte tiene una lógica, obedece a una lógica. Estas atrocidades que estamos viendo estos días en el país, canibalismo, Ecatepec, 4 niños secuestrados al día como promedio en el país, niños descuartizados para vender sus órganos, 37.000, 38.000 desaparecidos, de los cuales 18.000 mujeres. Tiene una lógica. ¿Cuál es la lógica? Es la lógica del capital. Somos mercancía. Hay mercancías más demandadas. Los órganos de niños sin duda tienen una demanda en el mercado. Las mujeres son demandadas como mercancía viva. Y bueno, las noticias que nos llegan, que aumenta terriblemente la trata de blancas en el país. Hoy la jornada refiere notas, diferentes instancias de derechos humanos están alarmadas. Crece la trata de blancas, y a la manera de Hannah Arendt, la banalización del mal es normal, así ha sido toda la vida, es el oficio más antiguo del mundo, es normal. Es normal para ya cerebros que fueron a quienes se les extirpó la ética y todo concepto de dignidad. Para ellos es normal. Y entonces es normal que ahora el becerro de oro gana, y que Jesucristo está devaluado, y todo el mensaje cristiano de amor está absolutamente devaluado, y los derechos humanos están devaluados, y siguen las noticias diarias hoy mismo de que siguen asesinando a defensores de derechos humanos, y a defensores de bosques, y a defensores del agua, etc. Es algo monstruoso, pero hay una lógica. ¿Cómo referirla de manera muy general? Soy una palabra que todos conocemos: estamos en decadencia.
Y si ustedes ojean en la filosofía de la historia, dudé si traer el libro, no, ya llegará su momento, cuando está caracterizando la decadencia de Grecia y después la decadencia del Imperio Romano. ¿Se parece tanto a eso que estamos viendo? Y la decadencia del imperio, la confusión del derecho público y del derecho privado, la hipervaloración del derecho privado y la hiperreducción del derecho público. Eso tenemos acá. Acabamos de ver a Fox declarando: necesitamos más fracking, necesitamos el aeropuerto, necesitamos... ¿Y qué les importa a ellos la vida humana? ¿Qué les importa la naturaleza? ¿Qué les importa el ecocidio y demás? A ellos les importa el oro. A los empresarios que queremos nuestros aeropuertos. A los campesinos les importa otra cosa. Entonces hay un conflicto de intereses. Los campesinos que defienden la naturaleza, el agua, la semilla, la vida, porque es su vida y la de sus hijos, y los indígenas que defienden su cultura, y el capital que dice: estoy dispuesto a arrasar con todo con tal de convertirlo en oro. Hay una lógica. Tenemos que agregar perversa, decadente, y vemos la decadencia por todos lados. Y entonces, la decadencia del Imperio Romano la conocemos. Suponíamos ingenuamente que era cosa del pasado, pero desde hace mucho tiempo con amigos veíamos síntomas de decadencia, y nos falta, quizá pronto veremos, tal vez en Brasil, que van más adelantados que nosotros en la instalación de la dictadura. ¿Qué amenaza a Brasil? Un proyecto totalitario. Y entonces defiende la tortura, defiende a los militares que llevan un golpe de Estado, defiende la violencia contra las mujeres, rechaza las demandas de los campesinos, de los indígenas, de los negros, defiende el racismo. ¿A dónde va? ¿A dónde va Trump? Que acaba de instalar a un acosador sexual como miembro del aparato más elevado de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia en México? ¿Qué es la justicia en esto que acabamos de referir, que hoy esta amiga de Toluca me comenta? Y el aparato de injusticia, digo yo, del Estado de México se encarga de evitar que se investigue feminicidio y demás. Y hoy la jornada presenta una nota donde algunos de estos funcionarios del aparato de justicia del Estado de México dicen: pues nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y eso es lo que han respondido cuando van las madres de desaparecidos, de niños secuestrados, pues en la propia Universidad del Estado de México. El crimen fue allá. A nosotros no nos corresponde investigar el crimen de los universitarios porque no se dio en Ciudad Universitaria. La banalidad del mar. Entonces tenemos conceptos para poder caracterizar eso, tenemos conceptos filosóficos para poder comprender la historia, no solo el devenir secular milenario, centemilenario de la humanidad, sino esta historia reciente que estamos viviendo. Y hoy ustedes tendrían que escribir la historia de la decadencia, simplemente caracterizando lo que está sucediendo hoy y lo que viene. Pero bueno, hay todo un juego de fuerzas. Gramsci diría correlaciones de fuerzas. Cuando los profesores en Acapulco dicen párenle, y luego el aparato dice fueron ellos, y ellos dicen no, fueron estos. Y claro, lo mismo esta cuestión de las madres desaparecidos que dicen no queremos estar en la mesa con los funcionarios del poder que nos han ignorado durante décadas, y rechazan esa, le llaman ellos farsa, producto de imprudencias de quienes están organizando las mesas para la paz, que no son capaces de comprender quiénes deben estar en la mesa. Las víctimas, por supuesto. ¿Quiénes deben estar en la mesa para el proyecto educativo? Los que han sido víctimas, los maestros, y los que saben cómo se hace la educación, no los funcionarios. Ayer reencontré un video y lo envié de un experto en educación del COMEX que dice: a estos funcionarios les hace falta ir a recorrer el país para ver qué es lo que sucede ahí. Desde el escritorio obedecen consignas internacionales que les dicen la educación debe ser así. Jamás han tenido
trabajo en el aula, estos funcionarios aplican recetas y le dicen al profesor, tú tienes que responder lo que dice la guía que te dimos. No tienes que responder lo que te dice la realidad, lo que dice la guía, para aprobarte. Está un conflicto. Entonces hay dos proyectos. El proyecto, digamos, del pensamiento instrumental del poder, con el proyecto otro de la paideia, como proyecto educativo que viene desde Grecia y que Aristóteles dice, necesitamos educación para fabricar ciudadanos. Y el poder, necesitamos educación para fabricar técnicos que nos sirvan a nosotros. Son dos proyectos. ¿Y cómo enfrentar esos dos proyectos? Sigo insistiendo, es que necesitamos una filosofía del debate y del combate. Y esa es la dialéctica, la filosofía del debate y del combate. ¿Cómo proponer la refundación de la vida estatal en México? ¿Con qué conceptos? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es su diferencia con la sociedad civil? ¿Qué es el derecho público? ¿Qué es el derecho privado? ¿Dónde están sus diferencias? Repitamos, ¿qué es la paideia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? Que igual algunos dicen, la dialéctica no puede hablar de justicia, pero ¿cómo no? Podemos hablar de la historicidad del concepto de justicia, sí. Es decir, no hay un concepto estático, ahistórico, abstracto, ni de justicia ni de libertad, ni de moral ni de ética. Son procesos históricos. Pero podemos hacer reflexiones acerca de estos diferentes conceptos. Comentaba que yo di en varios años, a petición de colegas y después de alumnos de posgrado, me pidieron un curso de ética y yo le llamé la ética en su historicidad. Yo creo que así hay que verlo. Y si hubiera que hablar de teología, tendría que ser la teología en su historicidad, o el concepto de Dios en su historicidad, y de la justicia, y de la educación, y del Estado. Todo es histórico. Pero si todo es histórico, eso no significa, algunos sacan la conclusión, absolutamente relativo y todo vale exactamente igual. Esto es el escepticismo posmoderno. Como todo es histórico, nada hay sólido. Escepticismo absoluto. Que podemos ver también el escepticismo a lo largo de la historia. ¿A qué corresponde? A situaciones de crisis. El escepticismo griego y luego el escepticismo en Roma, pero luego vienen otras elaboraciones del pensamiento en el terreno de la religión, de la ética, de la filosofía, en fin. Hoy estamos en la ola del escepticismo y frente a ello, ¿qué? La dialéctica. ¿Qué es eso de la posmodernidad? Ayer encontré por ahí azarosamente un video de un hombre que dice soy filósofo y lo descubrí y dice y no me he dado cuenta pero soy posmoderno. Y algunos creen que estar a la moda significa lo más avanzado. Bueno, pongamos a la moda. Hoy la moda es Bolsonaro en Brasil. Pongamos a la moda. Hace 90 años o algo así, la moda se llamaba Adolfo Hitler o Mussolini. Hoy la moda es secuestrar mujeres y niños y destriparlos y venderlos en el mercado. Pongamos a la moda. ¿A dónde vamos? El escepticismo ha cumplido una cierta función histórica en el devenir de la filosofía y también de la ética y de las religiones. Pero todo escepticismo tiene que ser superado por una filosofía superior que integre el momento escéptico, que es explicable. Claro, el derrumbe del mundo soviético mostraba que algo había mal allí. Yo aplaudí el derrumbe del mundo soviético porque sabíamos que eso no era socialismo. Pero de ahí decir, ahora la moda es acumular capital a toda costa y destruir la naturaleza a toda costa para convertirla en oro, ¿cuál va a ser el resultado? No se ha reparado, y quizá esto lo insinuaba en la ocasión anterior, que esto que dice Lyotard es algo que ya hace 200 años se había dicho Augusto Comte. Es una nueva versión. Yo escribí, yo no sé si tendría Arturo, un artículo que publicaron en la revista de la UAM,
la teoría crítica, sociología y teoría crítica, creo que le llamé, y justo hace tiempo que lo tenía pensado y que con un par de páginas a saldar cuentas con la posmodernidad. Los conceptos que no están ahí, podríamos señalarlo, pues es una nueva versión del escepticismo, pero mientras hubo allá en Grecia un escepticismo progresivo, o en ciertos otros momentos, Pirrón para poner el ejemplo, en otros momentos de la historia, hoy tenemos un escepticismo decadente. Esa es la posmodernidad. Pues la gran moda, pues sí será moda, pero las modas, yo estoy curado de espanto frente a las modas desde que era jovencito, porque leí algún libro que hablaba de las veletas. Las modas son las veletas. Y yo siempre me resistí a conducirme como una veleta. Y encontré en la dialéctica un pensamiento que me da fuerza y justificación para no convertirme en una veleta. Yo tengo que argumentarme a mí mismo, que justificarme a mí mismo y justificarme frente a quien me escuche, porque pienso como pienso. Y más o menos Horkheimer diría sobre esto: llamamos ideología a un saber que no es capaz de explicarse a sí mismo. Pues es la posmodernidad y muchas otras cosas, pura ideología, disfrazada de no ideología, disfrazada de superación de las ideologías. ¿Y qué ambiciona la dialéctica? Ambiciona lo que ya los griegos decían: distinguimos doxa y episteme, no nos quedamos con la opinión, con la doxa, pretendemos comprender lo que es tal como es, y este es el episteme. Digamos, algunos dirán, está pasado de moda. ¿Según quién? La obra de Lyotard es superior a la obra de Bourgeois, por ejemplo. No, la obra de Bourgeois es muy superior a la de Lyotard. Poco conocida en México, se conoce más las modas. ¿Quién promueve las modas? El imperio. Les enviaré a Arturo, le envié hace tiempo, no recuerdo en el momento el nombre, un filósofo de andar, supongo, 45 o 50 años en Francia, donde ya también se lanza a saldar cuentas con la posmodernidad, y señala, dice, es que los yanquis se llevan a ciertos filósofos franceses para que den conferencias allá. Eso hicieron con Lyotard, lo convierten en moda para justificarse y se convierten en pensadores al servicio de los yanquis, en estrategias de dominación. Y aquí los tenemos también intelectuales al servicio del poder, que promueven todo esto. ¿Y qué creen? Que estar a la moda significa estar en un momento superior. Sí, es un momento superior de la degradación y la decadencia, habría que decirlo, con toda claridad. Y frente a la decadencia necesitamos una gran filosofía, con consistencia, con solidez, que resista el debate y el combate, y que nos permita asumirla, apropiárnosla para el debate y el combate. Esa es la dialéctica. ¿Es un nuevo dogma? Repitando la pregunta, no. La dialéctica simplemente pretende comprender lo que es tal como es, no es un dogma. Lo conversaba con Kierkegaard en Puebla, en esta broma que he planteado acá. La fenomenología del espíritu es lo que aquí en México llamamos una limpia, limpiarnos de nuestros prejuicios. Se lo quería comunicar en francés, la palabra nettoyer, limpiar, barrer. Y ya él me decía, cuando yo era niño, es un hombre que tiene por ahí de 65 años más o menos, en mi pueblo había ese tipo de prácticas, ya desaparecieron, ahora hay medicina alternativa. Pero hubo, alguna vez yo vi en muchos lugares de Europa esto que aquí llamamos limpia. Y sin duda debe haber algunos rincones por ahí en Europa donde todavía sí, muy probablemente en España, en otros lugares, para decirlo. Entonces, la fenomenología del espíritu es eso, una limpia de nuestros prejuicios, para ponernos en situación y en capacidad de comprender las cosas como son. Los gallegos tienen un término, o sea, para tratar de sacar, ¿no?, el mal y las... ¿Qué es el conjuro? ¿El qué? Conjuro. Conjuro. ¿Qué es el conjuro? Conjuro. Mira, cuéntanos. Sí, es decir, para ellos existe una doble brujería, la brujería buena y la brujería mala. Las brujas son brujas buenas y las meigas son brujas malas. Entonces, para conjurar a las brujas malas se hace un conjuro. Entonces estamos en un conjuro, esa es la fenomenología del espíritu.
En cambio, la posmodernidad son las drogas malas. La televisión son las drogas malas. Toda la manipulación de los juegos, los videojuegos, son las drogas malas, que llenan a los jóvenes de prejuicio y también a los académicos. Hay académicos que están urgidos de una limpia, porque tienen el chip de la posmodernidad, el chip de la moda, y creen que pensar de avanzada significa estar a la moda, que no se dan cuenta quién fabricó la moda: los yanquis. Entonces se convierten, Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los yanquis, se ponen a su servicio. Entonces, bueno, esto simplemente para evitar. Yo recuerdo hace 40 y algo de años, algunos colegas egresados, justamente uno en particular, egresado de esta escuela, que se convirtió también en profesor de zoología de Chapingos, es un nombre, pero no viene al caso, decía: es que Lukács propone sustituir la teoría, el dogma de la teoría, por el dogma del método. Perdón, pero es que exactamente la dialéctica es el rechazo de todo dogmatismo y de todo apriorismo. Por eso la fenomenología del espíritu tiene esa estructura. Por eso en la lógica podemos leer, y ya lo haremos en algún momento, el rechazo de todo apriorismo, y tiene un cierto comienzo la lógica, y ya leeremos donde lo dice. Comencemos por el... Podemos comenzar por el concepto, ¿no? Tenemos que comenzar por lo que es el fundamento de todo, por lo que no es mediado. El concepto es una mediación. ¿Y por dónde entonces tenemos que comenzar? Por el comienzo. ¿Y cuál es ese comienzo? El ser. Pero apenas entramos al ser, el ser y la nada, y luego el devenir. Todo es devenir, todo deviene. Eso es Heráclito. Y presume Hegel que recuperó todas las tesis de Heráclito, y también de Parménides: la dialéctica, el ser y no ser, y la distinción de la doxa y la episteme. Y de una vez encontrarán por ahí un excelente trabajo. Está en libro, pero posiblemente también lo tengan en video, de Gadamer, que debe llamarse Los orígenes de la filosofía, o un sinónimo, porque tiene dos libros, uno y otro con un sinónimo: Los comienzos de la filosofía y Los orígenes de la filosofía. Son dos, y en uno de ellos se refiere a Parménides, que es una frase que yo había leído y no entendía, cuando habla del camino que recorren los caballos. La fenomenología del espíritu es el camino. ¿Y de dónde tomó ese concepto de camino? De Parménides, pero también esto de las etapas de el libro Guillermo de Ofterdingen de Novalis. Lean eso. Y entonces, si leen esto, ya podrán ver. ¿Y qué nos presenta en la fenomenología? El relato del camino. Del camino del devenir del espíritu, del devenir de la cultura, del devenir de la conciencia. Cómo desde, digamos, esa remota prehistoria de la cuasi animalidad devino a lo largo de centenares de miles de años, y de pronto ya lo vemos hace 30.000 años en las cavernas, con esas pinturas rupestres que el experto italiano refería. Dice: nada tenía que envidiarle a los grandes pintores de la actualidad. En lugar de hablar de Homo sapiens, tendríamos que hablar de Homo spiritualis, hace 30.000 años. No tenían computadoras, ni tenían celulares para grabar y demás, pero tenían ya en la cabeza de memoria los leones y todo lo que dibujaban ahí. Y lo hacen, según el experto en pintura, de una manera magistral, hace 30.000 años. Y claro, de ahí para acá, una larga historia. Y entonces, claro, esto lo refiero, y esto hacía también mi maestro Labarrera, a quien rindo honor, lamento su partida. Mi maestro, oí a alguien que hablaba de Labarrera, sí, Pierre Jean, un profesor de Iztapalapa. Yo sigo diciendo mi maestro. No es Pierre Jean, para mí es mi maestro. Un hombre de una gran estatura. Los franceses tienen una expresión muy gráfica, dicen: on n'a pas enlevé le cochon ensemble. No anduvimos creando puercos juntos, como para que cualquiera venga a tutear a Labarrera, ¿no? Y aquí hay alguien que sabe de qué profesor me estoy refiriendo. Y entonces podemos ojear
la fenomenología de manera muy puntual, enciclopedia, nos encontramos con una introducción donde habla justo del pensamiento. No voy a detenerme, no tenemos tiempo. Yo recuerdo esta frase que leía desde joven, parágrafo 3: las representaciones pueden ser vistas como metáforas de los pensamientos y de los conceptos. Cierro los ojos y digo vaca, y me represento a la vaca, o gato, o caballo, o león. Pero ese no es un concepto. Y claro, podemos preguntarnos qué es un concepto. La lógica formal nos dice ciertas cosas desde tiempos de Aristóteles, algunas cuantas reglas que Hegel recupera a Aristóteles, no lo especifica en lo absoluto, pero no tenemos en este momento tiempo para profundizar cuál es el concepto de concepto. Y habla de la experiencia. Allí, en ese prefacio, que aquí me cuesta trabajo identificar de qué año, parece que es del año 30 este prefacio, se refiere a esa frase, dice: ya en la filosofía del derecho hablamos, lo que es racional es efectivamente real. Ya traducen acá, porque siguen muchos, ven videos de sudamericanos y siguen con esa traducción errónea de lo que es real es racional. No, y lo racional es real. Lo que es efectivo es racional, lo que existe efectivamente es racional, y lo que es racional tiene una efectividad. Esa es la traducción libre, evidentemente. Es Wirklichkeit, una palabra diferente en alemán de Realität, que no necesita diccionario. Es diferente. Y en algún momento con el austriaco Stefan, creo que cuando nos llevaste al castillo, Stefan se refería a esto, el concepto de Wirklich. Lo puedo dejar ahí por el momento. Ustedes tienen diccionarios de alemán en internet a los que pueden recurrir y ver ahí matices. Y tenemos aquí las traducciones de Bourgeois y de Labarrière para ver estos matices conceptuales. Porque siguen todavía repitiendo. Dice en el párrafo 7: el principio de la experiencia contiene la determinación infinitamente importante de que para la aceptación de un contenido y para tenerlo por verdadero tiene que estar allí el ser humano. Dicho de modo más preciso, que el ser humano tiene que encontrar aquel contenido unido y enlazado con la certeza de sí mismo. O sea, hay una dialéctica, y esto es Parménides: lo mismo es el pensar y aquello por lo que es el pensamiento. Lo mismo es el pensar y el ser. Pero claro, lo mismo dialécticamente hablando. Es decir, el ser no se puede decir sino a través del ser que piensa. Y el ser que piensa es un ser. Entonces, el ser se conceptúa a sí mismo a través del ser que piensa. Entonces, claro, si dialectizamos estas fórmulas, comprendemos lo que esto significa. Entonces, comprender lo real, sí, pero a diferencia de Kant, Hegel sabe que yo formo parte de lo real. Dice la dialéctica, que lo real no es una exterioridad, sino que yo formo parte de ella. Y en la filosofía del derecho encontramos parágrafo 30, y la tarea del filósofo consiste en decir el concepto de la cosa. Yo digo, en formular el concepto que corresponde a la cosa. Por ahí con Gadamer podemos decir: ¿y de dónde viene el concepto? De la historia de la cultura, y la historia de la ciencia, y la historia de la disciplina, y la historia de la filosofía. Si hablo de Estado, ese concepto tiene una historia. Si hablo de ética, de ethos, de costumbres y de muchas otras cosas más, incluso el concepto de naturaleza es un concepto histórico. Podemos rastrear la historia de las ciencias que quieren hablar de la naturaleza y vamos viendo línea octava de la fenomenología del espíritu, la penúltima página. Cada momento abstracto de la historia de la ciencia se corresponde con un momento del espíritu que se manifiesta. ¿Qué significa? Para comprender la historia de la ciencia tenemos que comprenderla como parte de la historia de la cultura, históricamente. Entonces cada momento de la historia de la ciencia es un momento de la historia de la cultura. El momento Newton, el momento Darwin, o el momento Galileo, o cualquiera, o el momento cualquier otro, los griegos, etc. ¿Por qué? Cuando se refiere, y hace poco, quizá en algún material que les envié,
alguien habla de un pasaje que está por ahí de la página como 65 más o menos de la fenomenología del espíritu, ya lo localizamos en algún momento, dice, y para que haya algo detrás del telón, tenemos que entrar nosotros, porque de lo contrario no habrá nada detrás del telón. Claro, es una metáfora. ¿Qué significa? No podemos comprender el mundo si no sabemos que estamos nosotros allí, y si no, nos reconocemos como parte de la realidad. Entonces, somos sujeto y objeto. Somos ser. Y somos entes físicos. Y somos entes orgánicos. Y somos entes biológicos. Y somos herederos de los homínidos y todo lo que ustedes pueden decir, y sin duda el profesor Arturo podrá explicar de manera mucho más puntual, pero somos, en nuestro devenir, nos hemos constituido como espíritu, como cultura. Y si ya aquellos de hace 1.200.000 enterraban a sus difuntos en el fondo de la cueva y cuidaban a sus viejos, y si los neandertales enterraban a sus muertos hace 300.000 años con flores, ya eran entes espirituales. Entonces dice, el espíritu procede de la naturaleza, pero no de manera inmediata, y yo agrego mecánica. ¿Cuándo se puede hablar de espíritu? O sea, simplemente ese dato. Aquellos hace 1.200.000 llevaban al fondo de la cueva a sus cadáveres de sus parientes. Vivían en colectividad. Primitivos, sin duda. Pero ya eran entes espirituales en proceso. No en el nivel de la cultura que tenemos en la actualidad y filosofía, Arturo. Este es, no quisiera desviar, pero me parece esto que estás abordando es muy importante, porque en contraste a esto hay un pensamiento que plantea que la objetividad solamente es posible saliéndose afuera. O sea, ¿no? Pero es la visión más o menos kantiana, o sea, sí. Yo estoy fuera de lo real. Pues no, para empezar mi cuerpo está ahí en la realidad. Y si me tropiezo y me rompo un hueso, justamente fue que no consideré que estaba dentro de la realidad. Me sentía en el nirvana y atravesé el periférico a la hora de la gran circulación. Pues te mueres por no considerarlo. Y eso luego lo sigue Dilthey de alguna manera, diciendo pues necesitamos ser objetivos, saliéndonos de la propia sociedad y viéndola así como por fuera, ¿no? Permíteme todavía es que esto de la objetividad, yo lo diría, creo que más o menos así lo sostendría Jorge Adorno. Para ser objetivo necesito poner las cartas sobre la mesa. Y aquello de Delfos, yo estuve ahí, pero la leyenda ya desapareció. Conócete a ti mismo. ¿Puede la humanidad y tú como individuo comprender la realidad cada vez más profundamente? En la medida que te conozcas y te comprendes a ti mismo, y viceversa. Y la comprensión de lo real y de la naturaleza te va a permitir también una mayor comprensión de ti mismo. La aportación de Darwin, con todo lo que podemos criticar, y todo esto de la antropología física. Arturo, te interrumpí. Sí, y esto, digamos, permeó el pensamiento sobre todo en el positivismo, ¿no? El positivismo separa ya totalmente, como si fuesen dos entes escindidos, el problema del conocimiento del humano por fuera, ¿no? Y entonces lo declara como un prejuicio. Entonces ahí me parece muy interesante cómo Gadamer cierra el círculo precisamente en el texto de la, ¿cómo se llama? El problema de la conciencia histórica, diciendo pues es que el problema es que los prejuicios se tienen que enfrentar de manera racional, es decir, no es el problema que estemos fuera o estemos dentro, que tomemos una posición, sino fundamentalmente que sepamos comprender las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diría Gadamer más o menos? Pon tus prejuicios sobre la mesa, tus preconceptos, y entonces, claro, tómalos como hipótesis. Hay modas por ahí de pronto, las hipótesis no sirven, según cuál divinidad interpretó tal cosa, porque la historia de la ciencia ha operado con hipótesis, y también la historia, decía Mark Bloch, opera con hipótesis. O sea, ¿qué vas a buscar en el archivo si no tienes una hipótesis? Y tú, como historiador que has hecho esto,
por supuesto lo puedes explicar. Entonces, como detective va buscando una pista. Y el historiador que va al archivo va como detective buscando una pista. Si no, en miles o millones de documentos, ¿cuál es el relevante? Yo no he hecho un trabajo tan minucioso como Arturo, por alguna vez me he encontrado igual con archivos, miles. ¿Y cuál es el bueno? No tienes un concepto guía, un preconcepto que te oriente en tal cosa. Y veremos, lo estoy buscando, al rato lo localizo. Yo recuerdo que justo lo leía desde mi primer acercamiento a la lectura de esta obra, párrafo 26. Posicionamientos del pensamiento respecto a la objetividad, 26. Y ustedes por ahí lo tienen por no ser virtual. La primera actitud es el proceder ingenuo. Luego dice ontología, el empirismo. El empirismo, en vez de buscar lo verdadero, va a recogerlo de la experiencia, del presente, exterior e interior. Sigue descubriendo sobre el empirismo. En el 38, al final, la regresión consecuente del empirismo niega lo suprasensible en general, en tanto que por el lado del contenido se limita a lo finito y por lo menos a su conocimiento de determinadad, y solamente permite al pensamiento la abstracción y la universalidad e identidad formales. El engaño fundamental del empirismo científico consiste es un pensamiento primario, no es lo más avanzado. Comte no fue un avance, fue un retroceso. Ya lo veremos luego. Discute con la filosofía crítica. Las determinaciones, dice en el 40, del pensamiento o conceptos del entendimiento agotan la objetividad y los conocimientos de experiencia. Entonces hay un debate con Kant. Dice, las categorías son incapaces, por consiguiente, de determinaciones de lo absoluto, incapaces de conocer las cosas en sí, vistas de esa manera formal. En fin, entonces... Profesor, quizá aquí habría que reiterar un poco en esta tesitura que usted ya ha reformado, pero a lo mejor como subrayar, que precisamente la fuerza de Hegel radica en que tenemos como que dejar de pensar como nos han enseñado siempre en la escuela a pensar, y como nos enseñan las ciencias sociales, como si los objetos ya estuvieran constituidos y uno se va aproximando paulatinamente a conocerlos a manera profunda, ¿no? Si vemos el método científico, pues así se explica, ¿no? Por medio de la observación, por medio de los casos repetitivos que observamos, pero como si esos datos ya estuvieran en sí mismos ya hechos y el individuo solamente fuera registrando datos. La manera de Hegel no es así. Para Hegel, los objetos no están en sí constituidos, si no han sido ya constituidos por un pensamiento que dice lo que los objetos son. Y al mismo tiempo, el pensamiento está formado, está troquelado, digamos, está transformado, está tocado por los propios objetos. Eso nos suena mucho a Marx, precisamente es la teoría de Marx, ¿no? Del materialismo. O sea, los objetos en sí mismos, el trabajo transforma al hombre, porque el hombre transforma los objetos y al mismo tiempo el hombre transforma su fisionomía y transforma su pensamiento. Bueno, los inicios de eso pues es Hegel. Entonces, cuando se dice concepto, por ejemplo, uno piensa así como en puras ideas o en puras... No, sí se refiere al pensamiento, pero un pensamiento que ha de alguna manera moldeado el mundo, ha transformado los objetos y al mismo tiempo se ha hecho a sí mismo pensamiento como tal, como existe actualmente, gracias a ese contacto que ha tenido con los objetos que también a sí mismo lo han transformado en su propia actividad. Entonces, cuando se dice concepto hay que pensarlo como una actividad incesante, como un movimiento que los seres humanos han tenido a lo largo de la historia, donde los objetos se han ido conformando o configurando, y por eso tienen una historia de configuración, de transformación, de labor del pensamiento sobre ellos mismos, y al mismo tiempo ese pensamiento en transformación por las experiencias que ha ido adquiriendo y por los conocimientos que van transformándolo o enriqueciéndolo.
digamos, un poco, porque de pronto como que escuchamos concepto, ¿no? Y ya tenemos nosotros una noción de concepto, pero Hegel se refiere a algo específico cuando dice concepto o idea, ¿no? Sí. Adorno, para meter ahí a terciar, dice: los hechos empíricos y los datos no significan nada si no hay un concepto que les dé significado, que exprese el sentido. Insistamos, pero el concepto está en lo real, y lo que tiene que hacer el científico, formular el concepto que está ahí en lo real. Claro, pero esto ha sido el proceso histórico del devenir de la humanidad, centenares de miles de años. Y si hablamos de los últimos 40.000 años, y si hablamos de los últimos 12.000 años, pues hace 12.000 años han encontrado en Turquía, no habían inventado la agricultura, eran cazadores recolectores y ya construían templos primitivos, si quieren, una religión primitiva, sí, y ahí en los templos hay grabados en relieve figuras de zorros, de perros, de serpientes y otras cosas. Digamos, tenían una representación de lo que eso significaba, pero todavía no tenían el concepto. En los griegos hay un gran avance, evidentemente, que corresponde con aquel avance de la cultura, del espíritu griego, y hoy podemos decir muchas cosas acerca de esto, pero repitamos, pero si yo quiero comprender el Estado, primero tengo que recurrir al lenguaje. ¿De dónde se le dice el lenguaje? Me lo enseñó mi mamá, y cada uno, y los más exquisitos filósofos tendrán que reconocer que tal palabra la usan porque se las enseñó su mamá. Entonces el lenguaje proviene de la cultura. Y si ya ciencia política decimos Estado, pues el concepto tiene una historia de 2.300, 400 años, los griegos, con matices. Y podemos rastrear la historia del concepto de Estado y la historia del concepto de política. Y vamos a ver etapas: la modernidad. Materialismo de Hobbes construyó un concepto de materialismo de Estado. El racionalismo de Kant construyó un concepto racionalista de Estado y Fichte. La dialéctica de Hegel formuló un concepto dialéctico del Estado. Y luego los marxistas, hay todo un debate ahí. Y lo encontramos en el Gramsci, en los cuadernos de la cárcel, que ya ha superado el leninismo, un concepto muy fino de Estado, etc. Y podemos agregar muchas cuestiones más. Y lo mismo podemos decir, el devenir del concepto de naturaleza, el devenir del concepto de hombre, el concepto de mujer. ¿Qué es la mujer? La mujer deviene. Y podemos rastrear el último siglo y fracción. Acabo de encontrar ahí un libro que enseguida voy a comprar, México o algo así, en la Belle Époque. ¿Qué era la mujer en la Belle Époque? Un hermoso adorno, un hermoso juguete, vestidas y tal. ¿Y qué pasa con la mujer que unas cuantas décadas después se convierte en otra cosa? La Primera Guerra tuvieron que entrar a fabricar armas para que los varones se mataran, y municiones, y por lo tanto se transforma la mujer. Y Segunda Guerra, una mayor transformación, y ahora el capital ya las quiere en la fábrica, se transforman, y las quiere también en el terreno de la técnica y la ciencia, y se convierten en científicas. ¿Producto de qué? Del devenir de la colectividad y de la historia. Y hoy una mujer universitaria no aceptaría lo que aceptaba su bisabuela hace 100 años. Y claro, estos jóvenes del 68 hacemos memoria de lo que éramos pre-68, y todo el mundo lo está diciendo, el 68 nos transformó. Todo viene. Y claro, nuestros conceptos se transforman, y en esto también Gadamer más o menos nos diría: y entonces el teórico tiene que hacer un balance crítico de la historia del concepto. O sea, agarras el concepto que te dio tu profesor y ya hace ciencia. No, cada quien tiene que hacer el balance crítico de la historia del concepto. Y volvamos: ¿qué es el Estado? ¿Qué es la política? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la sociedad civil? En estos debates con una gran confusión hay una historia de conceptos. Y entonces te obliga a hacer el balance crítico de ese concepto y no asumir cualquiera que te cae de pronto, la moda. Pues
no inventas, o sea, el concepto está en lo real, pero la historia del concepto teórico es la explicitación de lo que a lo largo de esa historia los teóricos han tratado de formular, de decir, de explicar sobre tal proceso, y lo van a formular en concepto teórico, y es ese concepto teórico en tal momento histórico, esa expresión de esa apropiación que la humanidad y también el teórico han hecho del concepto ontológico realmente existente. Me acaban también de escanear la ontología del ser social de Lukács, que la tradujimos hace 30 años, no circuló porque estaba desmodado del marxismo y por lo tanto ya no se interesaban en discutir. Fuimos los primeros que tradujimos en lengua española, porque yo fui alumno de Tertulián, y la di recién a alguno de mis alumnos, la escaneó y la voy a regalar a todo el mundo, porque ese debate, Lukács habla del momento ideal de la economía. La producción supone un concepto. Un alumno ligeramente dice, es que es el ideal que tengo de casa. No, es el concepto que yo me propongo realizar y lo convierto en casa. Y yo veí que en el proceso de la construcción, los albañiles, el plomero, les preguntaba cosas y el plomero dice, es que es la realización de la idea. El pobre hombre nunca estudió filosofía, ni sabía que esa era una frase filosófica, pero es una frase filosófica. El albañil decía, ya todo lo tengo en la cabeza, o sea, ya tengo el momento ideal, ya estudié los planos que hizo el arquitecto y los convirtió en una casa material. Entonces ahí hay muchas cosas que discutir que Lukács sí recupera para entender la producción, no solo como un proceso material, sino al mismo tiempo un proceso de la subjetividad que orienta la tarea de la manipulación del trabajador para fabricar tal producto. Marx no es tampoco un proceso meramente de producción económica. Cuando habla de producción, habla de producción de relaciones sociales y de relaciones. Por lo tanto, constituye la producción de la propia sociedad, ¿no? Claro, pero la gran mayoría de los marxistas no entienden eso. No entienden eso. Y entonces están con su materialismo, la producción un acto material. Sí, pero a ver, ¿dónde está el proyecto? Aquello que Marx y el arquitecto mismo, que había leído el capítulo 5 del Capital, a diferencia de la abeja, el maestro de obras ya tiene el concepto, la maqueta de cera, claro, en la cabeza. Ahora hay una negatividad ahí muy interesante, y es, muchos abandonaron bien, o sea, lo que Marx hace cuando habla del proceso de producción es atacar a la economía política, diciendo la reducción de la economía política es que solamente concibe la producción como producción de bienes. Sí. Ahora la moda es suprimir la economía, o sea, ahora se suprime la economía también y se dice, no, todo es producción de sociedad, como si fueran relaciones meramente intersubjetivas, sí, y como si no se producieran materialidades. Y eso es muy interesante porque entonces empieza a abandonar una idea que es fundamental: el capitalismo se reproduce en la producción. Y entonces, para acabar con el capitalismo, no vas a acabar en las buenas relaciones entre los seres humanos, sino vas a acabar un discurso ahí es donde sí, lo vas a atacar, ahí es donde se está produciendo en las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? De una vez pongo este concepto que está en el parágrafo 64. La filosofía del saber inmediato, el positivismo, entre otros, va tan lejos de su abstracción que llega a afirmar la determinación de la existencia. No solamente está inseparablemente unida al pensamiento de Dios, sino que está también en la intuición, la representación de mi cuerpo, de las cosas exteriores. La distinción de la afirmación del saber inmediato y la filosofía solo consiste en que el saber inmediato adopta una actitud excluyente, en que se coloca contra la filosofía. Y es lo que dice también Husserl y Habermas en sus primeros libros, y otros más, dejémoslo así por el momento. El positivismo es la negación de la filosofía. Entonces, claro, ahí podemos lanzar una discusión. Yo me refiero, hace 30 años tuve un alumno peruano, que en ese tiempo tal vez el hombre tenía mi edad, y yo tenía 30 menos, evidente, y dice, profesor, es que en tiempos de Comte no había nada. Le digo, a ver, ¿qué es eso de nada?
Tomen un libro de historia de filosofía y vean todo lo que precede a Hegel, para empezar en Francia. Descartes y muchos otros, ¿no? Voltaire, Diderot, Lametrie, Rousseau, Montesquieu, Condorcet, ¿cómo que no había nada? Y ahora vean la Edad Media. Tomás de Aquino es despreciable porque ya lo dijo Augusto Comte. ¿Y quién le dio título de filósofo al señor Augusto Comte? Profesor de aritmética, que de pronto se autodeclara filósofo. Y todos, como al señor Fox, le dicen, sí, si tú dices que eres filósofo, pues eres filósofo. El señor Comte no se enteró, por lo menos ninguna evidencia de que hubiera estudiado, a los que acabo de decir. La primera conferencia que leí, le escuché a Labardière, fue justamente en l'École Polytechnique, un edificio de aquellos tiempos de Napoleón, que Napoleón fundó l'École Polytechnique, y salones amplios, altos, y salía y caminaba pegado al Sena y llegaba a la plaza de San Michel, y todo lleno de bouquinerie, de librerías de antiguo. Por ahí conseguí algún libro viejo de La Fontaine y cosas de esto. Por ahí pasaba Augusto Comte y no se enteró de que Montesquieu, Diderot, Rousseau, no se enteró de Descartes. Y refieren sus biógrafos, decían, comillas, yo no leo a otros pensadores porque me perturban. Pues bueno, pidan su título de doctorado, no lean nada porque los perturban y declárense filósofos, y habrá imbéciles que les van a creer, como Augusto Comte unos, y como a Spencer otros, y como a Fox y a Peña Nieto otros. Pero claro, ahí la pregunta que siempre surge, pero profesor, ¿y por qué le dieron tanta importancia? Igual que por qué le dieron tanta importancia a Fox y a Peña Nieto. Los inflan. Yo no sé cómo se llama esta publicidad, me da curiosidad, que luego en las calles vemos que hay estos monos que los inflan con aire y luego lo bajan en el aire y se desinflan. ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso es Augusto Comte, y eso es Spencer, y esos son los otros personajes que acabo de decir, y esa también es la posmodernidad. Les meten aire y parecen gigantes. Oí a alguien, cuyo nombre no vale la pena decir, que se refería a Luhmann como un mago de Oz. Yo diría, Luhmann es esta publicidad que la inflan y le bajan el aire y se desinfla. Investíguenme y me platican cómo se llama eso, ¿no? Entonces, tenemos que ser críticos frente a eso. 1300 más o menos, Ibn Khaldun, que sin duda el doctor Alonso lo conoce, ya proponía la necesidad de una ciencia de la sociedad. ¿Y por qué los europeos no hablan de Ibn Khaldun? Porque era egipcio, no era europeo. ¿Y por qué inflan a Augusto Comte? Yo en algún congreso en Bielefeld, en Alemania, participé con una mesa de franceses y demás, y decían, pero no, écoutez, Durkheim, il n'est pas positiviste. A ver, ¿qué significa positivismo? Yo estuve en la biblioteca y tuve muchas obras que nunca han sido traducidas al español, y Durkheim dice, tenemos que seguir la obra iniciada por Augusto Comte y Herbert Spencer. ¿Necesita más? Porque no se autoproclamó positivista, por lo tanto no lo es. Porque Luhmann no se autoproclama heredero de Augusto Comte, por lo tanto no lo es. Luhmann es un naturalista, por lo tanto padece de esa enfermedad del positivismo. Entonces tenemos que debatir, pero para poder debatir tenemos que conocer la historia del pensamiento. Yo tuve que meterme porque oía este tipo de afirmaciones, y entonces, a ver, tengo que ir más atrás, y más atrás, y más atrás, y más atrás, y llegas a los griegos. Y ya hablamos ahí en los museos, en el museo, ¿qué se llama? ¿Cómo es la librería de Coyoacán? ¿Cómo se llama? ¿La librería de Coyoacán? Ya no es el Parnaso. No, hay otra. Había otra. En fin, en la parte baja, ahí donde está el Templo de los Vientos o algo así se llama. Hubo en México una librería con ese nombre. Y entramos con mi esposa, vimos todo lo que había ahí, y llega una pareja de franceses, y después de ver, la mujer le dice a su galán,
onarganamente, o sea, no hemos inventado nada. Y tenía razón, somos deudores de todo aquello que se hizo en Grecia, pero ellos son deudores de todo lo que le precede, Mesopotamia y Egipto y demás, porque andaban fallucando los alumnos que no se convirtieron en filósofos, tales de Mileto, andaban fallucando y se robaban, como hacen hoy los chinos, le roban a otros sus inventos y los refabrican. Eso hacían los griegos. Entonces, una gran amante, tanto en el terreno del pensamiento, claro, por supuesto que hemos contribuido en esta historia a retorpelar los conceptos que vienen de Grecia. Sí, es cierto, y eso lo hace Hegel. Pero la obra de Hegel sería imposible sin Heráclito y Parménides y Platón y Aristóteles y todo lo que siguió, y sin la filosofía del derecho natural. Es una síntesis. Él mismo por ahí dice: mi obra no es original en el sentido de que no está inventando todo, sino que toma de lo que le precede. Yo afirmo, igual mi trabajo no es original. Original la mirada que hago y la interpretación hermenéutica de estas cuestiones. Original una X interpretación que no habían planteado otros. Pero los grandes conceptos los formuló Hegel. Yo no soy original. Y Hegel es el gigante. Yo soy, como Sartre lo diría, nosotros somos simples ideólogos. Yo diría simples divulgadores. El gigante era Hegel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Móntense los hombros del gigante. Si quieren aprender a pensar, róbenle a Hegel sus instrumentos de pensamiento, sus herramientas conceptuales, su método, para usar un concepto más rico. Método Odos. Y ahí nos lleva otra vez a Parménides, el camino, el Odos. En fin, entonces ahí hay muchas cosas. Y yo me permitiría afirmar, lo hago, es que cuando Comte y estos otros herederos elaboran su teoría, ya estaban refutados de antemano. Esta obra de Hegel constituye una refutación de ese pensamiento de la inmediatez, del saber inmediato. Y esto se publicó en el año 18, en las fechas que acabamos de decir. Cuando Comte elabora, ya estaba refutado por anticipación. Cuando todos los demás, incluyendo Luhmann o incluyendo los postmodernos, ya estaban refutados. Pequeña dificultad es que los que padecen la moda que nos decía acaba de mostrarme, porque hablamos de ciertos actores que se pretenden políticos, y el postmoderno dice, son cretinos. Digo, a ver, busca en la Real Academia qué significa cretinismo. ¿Puedes resumir otra vez, Arturo? Sí, pues es gente que tiene problemas de crecimiento mental y físico, que son necios, ¿no? Y que pues es como un término entre imbécil y necio. O sea, nunca te has encontrado a alguien que es imbécil y necio, pues eso es un cretino. Entonces, hay un pensamiento cretino, y ese es el positivismo, y todo esto que acabamos de señalar es un pensamiento cretino, propio de cretinos. Perdón, una digresión, a lo mejor les va a parecer innecesario, a lo mejor extremo. Yo no he leído muchas cosas de la biografía de Augusto Comte, pero una colega justo del posgrado, donde colabora en Toluca, en algún seminario ella se puso a estudiar la biografía y se percató que Comte, después de muchos años de casado, o mejor, la esposa de Comte, después de muchos años de casado, seguía siendo virgen. O sea, Comte no fue capaz ni siquiera de seducir a la propia mujer con la que se casó. Le va a parecer que sea. Su impotencia era total, plena, por todos lados. En términos del pensamiento y en términos de la intimidad. Un pensamiento impotente es el pensamiento del poder. Su potencia está en la violencia, porque ya no tienen hegemonía. Perdieron la potencia del pensamiento. Óiganlos, cómo discurren los, ¿cómo le llaman ahora? Comentócratas en la televisión. Y toman como referente a la señora Thatcher, que sin ser ni socióloga, ni politóloga, ni filósofa, ni nada parecido, declaró que la sociedad no existe.
Y hay una serie de imbéciles que dicen, ya Thatcher lo dijo, la sociedad no existe, solo existen los individuos. ¿Qué títulos tenía la señora Thatcher para poder hablar de estas cosas? Tenemos que discutir todo esto así a fondo para poder entender. Entonces nos imponen modas y nos fabrican nuevas y nuevas versiones de la moda en cualquier orden, pero también hay modas intelectuales que los fabrican también allá. Harvard lo dijo, pero Harvard se autocalifica cuando le da el espaldarazo a Calderón. Es una autocalificación ética, y esto hay que decirlo. Harvard se autocalificó éticamente cuando le da protección a Calderón. ¿Cuál es la calidad ética de Harvard? Calderón. Marca Calderón. Es que tenemos que aprender lo que significa miles de trucos para imbecilizar al mundo. Y claro, hay que imbecilizar a los académicos, a los politólogos, a los comunicólogos, y también lo que se pueda a los historiadores y a los politólogos, y da buenos resultados. Y tenemos una intelectualidad pasmada frente a la tragedia, incapaz de una reflexión ética, por lo tanto incapaz de una crítica. Y frente a eso podemos apelar a Marcuse, y nos dice, los argumentos éticos tienen también una función transformadora, revolucionaria. Y entonces, el hombre unidimensional, ¿cuál es el proyecto? Unidimensionalizarnos. Y lo logran. Y vemos a los jóvenes metidos en sus aparatos, incapaces de reflexión ética, en fin, incapaces a veces ya ni siquiera de asumir la tarea de la autoformación intelectual. Los vemos en la universidad. Y llegan analfabetas funcionales que algunos colegas los dejaron aprobar, calificando adulto, y solo como botón de muestra, quizá lo hubiera referido, un muchacho que confunde, suenan parecido, la palabra proletario con propietario, una pequeña confusión. Y algún muchacho dice, no, es un pequeño error. A ver, pequeño, eso expresa una profundísima confusión del muchacho y de todos los que han sido sus maestros. Y a ese informe final, después de mucho, el país está emergido en una situación, Dios mío. Entonces digo, a ver, ¿qué diferencia hay entre emerger y sumergir? De ese tamaño está la decadencia, que se expresa en estos jóvenes secuestradores de chicas, violadores, asesinos. Son obra y gracia del neoliberalismo en todas sus dimensiones, entre otros en el terreno del aparato educativo. Que ya refería un viejo profesor hace una decena de años, supongo que a lo mejor 20 años mayor que yo, decía, hoy un certificado certifica la ignorancia, en nuestros tiempos un certificado certificaba un conocimiento. ¿Cuál es el proyecto? Y hoy en día, el periódico de hoy, y el aparato ese de evaluación dice, y se tiene que someter. Y en Acapulco dicen, no nos sometemos. Es un conflicto. Pero expresa también Husserl en la crisis, que hay que releer esa crisis. Si no me equivoco en el prefacio, lo puedo localizar sin mucha dificultad. Dice, más o menos, es que son dos proyectos para la historia, dos proyectos, uno filosófico, el otro antifilosófico, uno civilizatorio y el otro anticivilizatorio, uno que quiere la libertad y otro que quiere la sumisión y la esclavitud. Estoy yendo más allá de Husserl, pero creo que el viejo Husserl no se molestaría por las interpretaciones, el ayornamiento que suele decir de sus propias formulaciones. Y Husserl lo estaba escribiendo en pleno fascismo, si no me equivoco, en el año 33, es la crisis. Ese libro hay que leerlo. Y debe estar en virtual, supongo. Y si no, lo localizamos y lo entendemos. Bueno, vean a qué nos lleva la dialéctica. Y esto que estamos leyendo, esa es la introducción. Dios mío, ya se nos fue el tiempo y apenas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Veamos el parágrafo 82 y los previos.
está hablando de la división de la lógica. 7-9. Lo lógico tiene tres lados: el abstracto, el entendimiento; beta, el dialéctico o racional; gamma, el especulativo o racional positivo. Y desarrolla 80. El pensamiento en cuanto a entendimiento se queda parado a la determinada fija y la distintividad de ella. Beta, el momento dialéctico es el modo de superar todas las determinaciones y su pasar a sus opuestas. Y desarrolla lo dialéctico tomado por el entendimiento como algo separado por sí, y entonces discute, pero en su determinidad propia. La dialéctica es más bien la propia verdadera naturaleza de las determinaciones del entendimiento, de las cosas y de lo finito en general. Y concluye el 81. Por ello, lo dialéctico constituye el alma móvil del proceder científico hacia adelante, y es el único principio que confiere conexión inmanente y necesidad al contenido de la ciencia, y no extrínseca elevación sobre lo finito, lo especulativo. Y eso son palabras muy mayores. Yo hago en mi texto, y podemos en un momento sacar esa síntesis, una síntesis también del concepto de Hegel de la lógica especulativa. Lo especulativo o racional positivo aprende la unidad de las determinaciones en su oposición. ¿Qué significa aquello que explotado y explotador son inseparables? Que dominante y dominado también, que sádico y masoquista también, que positivo y negativo también. Eso es el momento especulativo. Descubrimos que la contradicción está allí en la realidad, y que la filosofía tiene que explicitar la contradicción que existe en la realidad, lo cual no significa que yo digo A y no A son lo mismo. Ahí no están dialécticamente vinculados, están estructurados dialécticamente. La contradicción está en la realidad misma, y la filosofía tiene que explicitar esa contradicción inmanente a la realidad misma. Son palabras mayores, sí. Es algo complejo, sí. Y hemos oído quienes rechazan: eso es especulación. Bueno, en el sentido trivial pueden decir son ocurrencias. En el trivial, pero en el filosófico es que en cada momento especulativo es decir a plenitud que es lo real en su dimensión contradictoria. Ya veremos en la lógica, después de hablar de la identidad y la no identidad, deriva en la contradicción y dice todo es contradictorio. Tenemos que abrir la lógica, y creo que ya tiene usted la versión virtual de la lógica. Pueden comenzar a ojearlo, y luego ya aquí desarrolla la dialéctica. Tiene un resultado positivo porque tiene un contenido determinado, es la unidad de determinaciones distintas con pensamientos concretos. En la lógica especulativa se contiene la mera lógica del entendimiento, la lógica especulativa se convierte en la lógica usual y desarrolla, pero son palabras mayores que no podemos abordar. Y entonces podemos de manera muy rápida señalar. Entonces hay que leer. En la próxima podemos responder a sus preguntas. Ya no se requerirá introducción del profesor, sino la respuesta a las preguntas que ustedes formulen. Entonces podemos comparar la fenomenología con la lógica. Labarrière, en ese pequeño esquema que sin duda mandó a hacer algún experto, diseños o cosas de este orden, y que es didáctico, nos muestra, y en su libro que tradujo el fondo, ahora que va a llegar Taibo, hay que pedirle reedita a Labarrière y llevarle otros libros. En serio, lo tengo ya propuesto como tarea, ya tengo su correo, y entonces hay que hacerle llevar propuestas a Taibo para traducir y editar muchas cosas, entre otros esto. Entonces, ¿qué nos muestra? Que la fenomenología del espíritu es el despliegue de las figuras de la conciencia. ¿Resultado de qué? Del movimiento de la experiencia de la propia conciencia, de la conciencia que es sujeto-objeto. Entonces, en ese devenir de la conciencia, tal conciencia ha asumido una serie de configuraciones que son la conciencia, la autoconciencia, la razón, el espíritu, la religión y el saber absoluto.
como clímax, saber absoluto. Y una serie de figuras particulares, certas de decir la percepción del entendimiento, y podemos rastrear, comiencen a hacerlo, en el índice de la propia fenomenología del espíritu, el devenir de las estructuras, de las configuraciones de la conciencia. ¿De dónde viene esto? De la experiencia de la conciencia, en su historicidad, en su devenir. Pero claro, ya hablaremos de ciertos trucos para poder comprender la fenomenología del espíritu. En la vieja edición, página 397, comiencen por ahí, ya no sé qué página corresponde de la nueva edición, y ahí nos presenta la gran visión que acabo de resumir de esta estructura. Pero luego hay un truco, apenas uno empieza a leer y dice objeto y luego sujeto, dice la verdad no está en el objeto. Después de intentar, pues ensayemos a ver si en el sujeto, y concluye la verdad tampoco está en el sujeto. Y entonces ¿en qué quedamos? Es que la verdad está en la relación sujeto-objeto. Entonces ya ganamos algo. Ahí está la dificultad para leer la fenomenología, que nos está presentando el devenir de la conciencia, y en ese devenir la conciencia se tropieza y se va con la finta y comete errores en su propio camino. Todos en nuestro devenir desde niños cometemos muchísimos errores, pero aprendemos en esos errores, y Hegel dice el error es un momento de la verdad. Hay luego más traducciones que no lo comprenden. A través de los errores todo individuo y la humanidad en su conjunto ha ido descubriendo poco a poco la verdad en esas fintas. Y entonces la fenomenología del espíritu nos va presentando esta historia de los errores y fracasos, y puedo decir la filosofía y la dialéctica es resultado de este devenir de los errores y fracasos. Y yo he bromeado en la presentación de mi libro, y eso que yo hago ahí como síntesis es resultado de errores y fracasos míos y colectivos. En fin, entonces ahí hay evidentemente muchas cosas que discutir. Vean cómo va construyendo, o sea, no se trata de que se tiren múltiples noches, bueno, a lo largo de los años son evidentemente muchas las que se requieren para leer estas cuestiones de la enciclopedia y demás, sino primero vayan viendo las cosas que les resultan interesantes, que les llaman la atención, y comiencen a subrayar, porque entonces van a encontrar que la dialéctica sí nos responde a nuestras dudas e interrogantes. Y luego cómo va construyendo esta estructura de despliegue conceptual. Y entonces vemos filosofía de la naturaleza, comiencen al final la filosofía de la naturaleza y luego vayan a ver cómo, o sea, cuando vemos el final de la novela encontramos la clave de todo lo que desarrolló previo. ¿Se suicidó o no Werther? O cualquier otro personaje. Si pensamos, esta de García Márquez, en fin, múltiples, no tiene caso el amor en los tiempos de Troya. Entonces, al final, en un viaje, sí, tuvo su luna de miel después de muchos años porque vivió y todo lo que vieron, y ahí tenemos la clave de muchas cosas. Bueno, también en la propia fenomenología, en cada capítulo, vean la conclusión y luego vean cómo construye el proceso para llegar a esa conclusión. Entonces, hay que familiarizarse y perderle el miedo. Sí, son elaboraciones conceptuales complejas y difíciles, hay que perderle el miedo. Yo hace 30 años hablaba de un lúcido alumno, Adrián, que ahora vive, me ha estado enviando un mensaje sobre de paz en Brasil, y recuerdo que Adrián me decía, en tal fecha tú dijiste qué, y voy a repetir, para leer a Hegel hay que tener al mismo tiempo osadía y al mismo tiempo modestia. Osadía, atrévanse, éntrenle. Modestia, van a tener que sacar la conclusión socrática y de pronto decir no entiendo nada. No se preocupen, como Labarrière decía, nadie entendió a Hegel la primera, yo tampoco. Y entonces van a tener dificultades, pero esas dificultades van a requerir de una gimnasia que les va a fortalecer en sus capacidades intelectuales. Recuerdo un muchacho que hizo su tesina en la UAM,
quiso lanzarse a la aventura de Leipzig, que era una tesina, no era una tesis de filosofía. Y me dice, profesor, cuanto más leo a Hegel, más me resultan pequeños los otros. Sí, así sucede. Cuando uno toma altura, los otros no resultan pequeños. Y entonces, ¿qué aprenden? Aprenden el método del pensamiento dialéctico. Y esto da por resultado una mayor capacidad de penetración intelectual para comprender lo que es tal como es. Y poco a poco se apropiarán del método y sus conceptos, porque este método se va a cristalizar en la filosofía del derecho. O sea, la filosofía del derecho tiene como presupuesto todo esto que escribió previamente, porque tenía el interés desde muy joven. Su padre era funcionario público modesto y demás, y entonces le interesaba de joven el Estado. Se lo ha enseñado Rosenzweig. Conseguí el libro de Rosenzweig, hay otros que habrá que conseguir luego, y entonces muestra así, desde muchacho le interesaba la cuestión del Estado, y desde sus primeras notas está interesado en la política, sus llamados escritos teológico-políticos, y desde que está debatiendo en 802 con Fichte sobre el derecho natural, ya ahí tenemos la crítica del derecho natural, que para construir una nueva filosofía del derecho va a requerir de la filología del espíritu y de la ciencia de la lógica y de la enciclopedia, que no son obras que están presupuestas por la filosofía del derecho, pero insistiré, no solo es un presupuesto, son premisas. Para poder construir esa conclusión requerimos de esa serie de premisas, que una palabra que puede sintetizar es el método. Pero la palabra método la vamos a encontrar al final de la ciencia de la lógica, y más o menos nos dirá, el método es el automovimiento del concepto. ¿Qué significa eso? Necesitamos tiempo para poder explicar eso. Digamos rápido, si el método es el camino, por su etimología, entonces el método dialéctico es el camino. Usemos otra metáfora, la herramienta que nos va a permitir, o bien la radiografía que nos va a permitir comprender lo que es tal como es, y decir su concepto, que existe ahí en lo real. Entonces, el movimiento del concepto ontológicamente existente hasta la formulación conceptual que pretende decir lo que es tal como es. Por supuesto que no van a comprender esas cuestiones a la primera, y a lo mejor nos quedan unos cuantos minutos. Quieren que trabajemos, porque creo que lo fundamental que tiene que hacer el profe es estimular y hacer que quienes van a estudiar temas complejos le pierdan el miedo y se lancen a la aventura. Y algunos colegas míos, expertos, esos expertos en educación en Toluca, de pronto les preguntaba, tengo mis dudas si resulta en términos didácticos lo que yo pretendo, y me decían, sí, es una buena estrategia para poder. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es estimular, pierdan el miedo, aviéntense y comiencen a leer, etc. Pero claro, yo no los voy a sustituir, tienen ustedes que hacer la lectura. Y aquí tienen el texto que podría yo haber venido hoy y lo leo, pero yo pretendo ganar más estimulándoles a la lectura para que después lean el texto de ¿cómo le llaman? El sistema de la libertad, una visión muy sintética de esto que está aquí en la enciclopedia, y vamos a, en este momento, trabajar sobre las dudas que ustedes tengan. Escucho, atrévanse. Y claro, habrá que decirlo obvio, y a veces lo que parecen cosas muy pequeñas pueden ser las cosas más importantes. Entonces, hay toda una estructura a la que acabamos de caracterizar, y luego podemos, mientras ustedes se deciden, caracterizar la filosofía del espíritu, que lo tenemos acá en el tercer tomo y demás, Die Philosophie des Geistes. Y entonces podríamos verlo en alemán, lo tenemos allá también en alemán, y concluye hablando del espíritu absoluto, arte, religión, filosofía.
y nos remitimos a la lógica, no, a la fenomenología, y al final de la sección del espíritu escribe, y más o menos dirá, el espíritu absoluto es la esfera del reconocimiento y la reconciliación. Y tenemos aquí, o encontramos arte, religión, filosofía, son esferas de reconocimiento y reconciliación. Yo pongo el ejemplo porque a lo mejor algunos ya fueron a Florencia, pueden ir a Florencia virtualmente y es prácticamente gratuito, pero mientras van a Florencia pueden ir aquí a la Plaza de Río de Janeiro a ver la réplica de la vid. Y yo he preguntado a las jóvenes, ¿qué les parece como modelo de varón la estatua de la vid? ¿Un hombre atractivo? O alguna me ha dicho que sí. Entonces, bueno, los varones podemos decir sí, nos reconocemos, así somos. Y las mujeres que conozcan a los varones en su desnudez dirán, así son. Oí igual alguna colega que vive por ahí en un pueblo y la muchacha le preguntó, ¿y cómo distingo a la vaca del toro? ¿Y cómo distingues al hombre de la mujer? Y bueno, deduzcan lo que esto puede significar. Nos reconocemos. Entonces, en el arte nos reconocemos. Claro que hay arte complejo, por decir, en una novela. Y nos reconocemos en Dostoyevsky, las pasiones humanas, o muchos otros que nos hablan de... Sí, nos reconocemos, así somos. O nos reconocemos en una pintura, ¿qué quieren? Van Gogh, cualquiera que se nos ocurra, nos reconocemos. Pero nos reconocemos en la religión. Yo tal vez le comenté de que cuando niños traviesos, de pronto algún pleito por cualquier cosa, y llegaba mi madre y nos decía, se dan un abrazo, se piden perdón y se van a la iglesia y le piden perdón a Dios por haberse peleado con su hermano. Esto es la reconciliación. Todo este tema de la lucha del reconocimiento de Axel Honneth, que encuentran en virtual o en las librerías o acá en las bibliotecas, yo tengo ya algo escrito, pero no me responde ya el profesor de Tamaulipas, yo tengo por su vida, porque está en el ojo del huracán, y creo que me iba a responder y no me responde, pues tenemos que buscar luego dónde se edita eso. Y entonces yo me atrevo a discutir con Axel Honneth y digo, señor, el tema de la lucha por el reconocimiento no quedó ahí en la filosofía real, está presente en toda la fenomenología, está presente en toda la filosofía del derecho. Lo que empuja el despliegue de la libertad en la filosofía del derecho es el movimiento de la lucha por el reconocimiento. Lo que ha empujado a la historia es la lucha por el reconocimiento. Esas batallas que estamos viendo hoy en México y en Brasil, veamos las nuestras, Acapulco, conflicto entre el sindicato charro y los profesores, es una lucha por el reconocimiento. Todo este proceso electoral es una lucha por el reconocimiento. Queremos que nos reconozcan como ciudadanos. Nos habían arrebatado la ciudadanía. Todo esto que dicen los de Atenco, ¿cómo el de Yucatán va a decidir si hay aeropuerto o no en mi pueblo? Eso nos toca decidirlo a nosotros. Es una lucha por reconocimiento. Toda esta serie de procesos de lucha que estamos viendo en estos días, las madres, perdón, no, que reconozcan que son criminales, y esto justo hay que demandar a esas instancias criminales de la injusticia. El crimen está en las instituciones del poder, en Los Pinos y en las gubernaturas y en muchas presidencias municipales. Ahí está el crimen organizado. Si queremos sanearlos, hay que obligarles a que reconozcan. Y claro, eso no se hace sin lucha. Volvamos, página que será por ahí como la 74 de la Fenomenología del Espíritu, porque es una página aparte. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad. ¿Hay otra manera de construir la libertad a lo largo de la historia? ¿Alguna vez los dioses a la humanidad, a los griegos, le regalaron la libertad? La libertad siempre se ha conseguido con lucha. No hay otra manera de conseguir la libertad. Y en eso estamos. Entonces, si tenemos el concepto de lucha por reconocimiento, también la relación pedagógica es una relación de reconocimiento.
Y ustedes van a querer una calificación al final, que es un reconocimiento. Y ustedes van a demandar un título al final de historiadores, que es un título de reconocimiento. Y algunos buscarán un doctorado o lo están trabajando, están buscando reconocimiento. La vida humana es todo un proceso. Está el texto precioso, que también está en virtual, de Paul Ricoeur, Caminos de Reconocimiento. Los caminos de la historia son caminos de reconocimiento. Y hay varios textos de Homet, incluso algunos virtuales, con la libertad que están en alemán o francés, a lo mejor algunos en inglés. Hay muchos en español ya. Podemos tener diferencias, sí, yo tengo con Axel Honneth, pero yo promuevo la lectura de Honneth, porque pone sobre la mesa problemas de enorme importancia. Hay libros donde creo que se desdice un poco. Yo los últimos que vi, o sea, son como revisiones. No me precisa, porque su estructura conceptual, su paradigma es kantiano. Entonces no es un pensador de dialéctica, toma este tema de Hegel, pero no lo resuelve de manera dialéctica y hace una elaboración precipitada que yo justo me puse con la traducción de Kervegan a hacer el seguimiento del concepto de reconocimiento. Está presente a lo largo de toda la filosofía del derecho y Axel Honneth no se dio cuenta de eso. Anerkennung. Lo podemos hacer y yo ya lo tengo escrito, se los puedo enviar para que lo tengan a la mano y luego buscamos dónde editarlo. No hubo preguntas, no se atrevieron, todos le tenían miedo a Hegel. Oye, el concepto de la nada, porque ese es un concepto difícil, ¿no? Podríamos decir, el devenir es un proceso de nadidad o de anonadamiento. Todo ser tiende a la nada. Se anonada y se nadifica. Hay una hermosa flor que cuando recién construimos la casa y estábamos construyendo el jardín, iba cada primavera a buscar flores y a ella le encantaba también sembrar, plantar, me dicen, planta se planta, plantar por aquí por allá. Y encontré unas hermosas flores que se llaman amor de un rato. ¿Cuánto dura la flor? Un rato. Hay una canción francesa, no recuerdo quién, Amour de passage, amor de pasada, de pasaje, ¿no? Bueno, encontré por ahí, y lo hago a manera de broma, cuando hace, no sé, como 15 años en la propia facultad, o 10, estaba trabajando esos temas, encontré una fotografía donde aparecen ahí algunas divas que fueron hermosas en su juventud. La Elizabeth Taylor, la francesa, ¿cómo se llama? De aquella de los 60. Una francesa, por ahí, y otras más. Y de pronto, bueno, hoy Catherine Deneuve todavía yo admiraba y hasta la soñaba. Yo recuerdo que alguna vez soñé y le conté a mi esposa, creo que vino a México, y yo soñé que la veía por ahí y le decía, qué hermosa eres. Y me decía a mi esposa, ¿eres un romántico? Sí, o sea, ¿cuándo voy a acusarme realmente con ella? No, lo único que puedo de pronto en el periódico. Pero ya no es la hermosa veinteañera de Belle de Jour, ahora es una septuagenaria, la mujer se sigue viendo hermosa, pero la otra, aquellas otras de pronto las ven ancianas. O bueno, ¿dónde quedó Elizabeth Taylor? Que yo tenía un póster cuando era quinceañero. ¿Cómo? Brigitte Bardot. Vive todavía, pero ya es una anciana. Todo de bien. O sea, estos ejemplos son simplemente para decir todo de bien. Y nuestras abuelas decían, como ves te verás, todo de bien, jóvenes. Y un día todos seremos cadáveres, todo de bien. Es decir, la nada. Entonces, el ser y la nada están directamente vinculados. El ser está en proceso de convertirse en nada. Y luego, todo deviene. El estado deviene, la historia es el devenir, por supuesto. ¿Con eso? Y entonces, la negatividad es el proceso de la nadificación. El devenir es el proceso de la negatividad, que ahí se refiere a Mefistófeles. Todo lo que existe merece perecer. Y estamos en proceso de perecimiento.
Y ese sistema ya tiene cáncer terminal. Hay que ayudarle a bien morir, echarle cal encima porque está pestilente como esos camiones que hace un mes no nos imaginábamos. Esos camiones son la expresión de este sistema, la máxima expresión de este sistema neoliberal son esos camiones llenos de cadáveres. La máxima expresión del PRIAN-RD, con V corta, acomódala donde quiera, son esos camiones. La máxima expresión del pensamiento postmoderno que contribuyó al absoluto escepticismo y por lo tanto la máxima expresión de cierta interpretación vulgarizante de Nietzsche. Una cosa es explicar lo que la moral ha sido a lo largo de la historia, otra cosa afirmar que la moral no tiene ningún sentido. Pues abdicar de la moral y de la ética significa, Husserl lo subrayaría o lo suscribiría, abdicar de nuestra humanidad y abdicar de la vida civilizada y abdicar de las relaciones humanas civilizadas y convertirnos en bestias para asesinarnos todos contra todos y para transportarnos en camión lleno de cadáveres a todo aquel que se atraviese. Esta es la máxima expresión de este sistema monstruoso. Yo creo que es una buena manera de terminar. Y tienen derecho a refutar lo que acabo de decir si logran explicar qué significan esos camiones llenos de cadáveres. Significan el modelo neoliberal. Aquel cantador mexicano, la vida no vale nada. Y ya Guanajuato está lleno de cadáveres. Tengo un antiguo alumno de posgrado que es doctor, me manda mensajes y descubrieron fosas con cadáveres en Guanajuato y en Celaya y en todos lados. Allá en el mundo de aquellos del Bajío, Jalisco, Michoacán, y Fox seguramente volverá a decir, vivimos en un país maravilloso, hagamos más fracking y hagamos más aeropuertos. Todo esto es una unidad de decadencia. Y volvamos a Fox, al Estado hay que administrarlo como a una empresa. Aquí está el resultado, señor Fox, y usted es autor de esta bestialidad que tenemos en la actualidad. Ni qué decir el señor Calderón, y ni qué decir los panistas, que cuando intento discurrir o discutir con ellos virtualmente, no tienen la mínima noción de lo que significa la palabra ética. Y están hundidos en el absoluto escepticismo, la carencia de conceptos y la carencia de lógica formal. Horkheimer tiene en su libro de teoría crítica, concluye, si no me equivoco, con un texto que si recuerdo bien, que se llama La función social de la filosofía. Dice, la función social de la filosofía es la crítica de lo establecido. Y por ahí aparece una frase, la razón no va de mano del poder. Esos gobernantes decadentes, este sistema decadentes, no resisten ni la lógica formal. No pueden ni siquiera discutir con el ABC de la lógica formal. Una demostración. Yo les decía, no razonan, repiten frases prefabricadas. Y hace poco a un pariente mío, hijo de una prima por ahí, justamente le mandé el mensaje porque se quiso poner a discutir y le dice, ustedes no razonan, ustedes repiten frases prefabricadas. Y eso se lo decía a todos los panistas y a todos los posmodernos y neoliberales. Y son muy católicos los panistas. ¿Quién sabe qué significa para ellos Jesucristo? Sí. En realidad.